El mando DualSense para PlayStation 5 cuenta con Active Feedback, así que se siente más responsivo al tacto. También tiene micrófono integrado y según Sony dicen que el mando es bastante cómodo. En la caja tenemos el mando y también manuales, el cual ya lo había sacado con anterioridad. En la caja tenemos la versión del mando, el cual es un Gray Camouflage. Mismo no cuenta con texturas, lo que quiere decir que si eres el tipo de persona que suda las manos, es proclive a que se resbale. Este mando incluye un botón de shirt para poder compartir fotos y videos. En la parte de abajo tenemos un puerto jack de 3.5 para conectar audífonos. La configuración de botones es calcada a la de PlayStation 3 y PlayStation 4, a los DualShock 3 y 4, aunque en comparación este mando se ve más bonito y los materiales de fabricación se sienten de mayor calidad. El puerto para cargarlo es de tipo C. El mando es bastante grande en comparación a mandos como el Pro Controller de Nintendo Switch o el mando de la Xbox Series X y S. Personalmente, el mando de Xbox Series X es mucho más cómodo por varios motivos. Primero, cuenta con texturas, o sea, unos puntitos que evitan que las manos te suden y por ende el mando no se te resbale. Los botones L2 y R2 en el mando de la Xbox se sienten mucho mejor debido a que ocupan toda la base del mando, haciéndolo mucho más cómodos para juegos shooters o de carreras y menos proclive a que se dañe, ya que en el caso de PlayStation 5 en el DualSense los botones están como en el aire, lo que hacía que anteriormente mandos como los de PlayStation 3 y PlayStation 4 esos botones sean los más proclives a dañarse, lo cual puede ser que pase con este, ya que tiene la misma forma que esos mandos. Algo donde el mando DualSense gana de calle en comparación al mando de la Xbox Series es que cuenta con una batería recargable, mientras que el mando de Xbox no. Lo cual por un lado está mal, ya que tienes que gastar dinero al tener que comprar pilas o baterías recargables. En la parte de atrás del DualSense tenemos un pequeño agujero para resetear el mando en caso de que te esté dando problemas para sincronizarse. En la parte del frente tenemos un botón con una PS de PlayStation, el cual sirve para encender y sincronizar el mando. El mando de Xbox, en mi opinión personal, nota. En mi opinión personal, ustedes nos tienen que estar de acuerdo con lo que digo, pero el mando de Xbox Series X es más cómodo para juegos shooters y juegos de carreras debido a la fabricación de los gatillos, o sea, la forma en la cual están integrados en el mando, mientras que el DualSense es mucho más cómodo para juegos fighting, de peleas, debido a que la cruz está dividida en 4 partes como si fueran 4 botones individuales, lo cual permite una mejor precisión en la ejecución de combos. Aunque el mando de PlayStation 5 cuenta con RGB para más FPS, lo cual se ve bastante bonito, pero tiene un punto no tan bueno. Debido a que uno tiene una luz siempre encendida, eso hace que el tiempo de la batería se gaste mucho más rápido. Para poder usarlo en PC, el proceso es simple. Solo tienes que ir a la configuración de Bluetooth en Windows, seleccionar el icono y luego darle a buscar. Luego, en el mando de la PlayStation, solo tienes que presionar el botón que está arriba de la cruceta más el botón PS hasta que las luces del control comiencen a blinkear o parpadear, lo que quiere decir que el mando está buscando dónde sincronizarse. En la PC debería aparecerte el mando y cuando te aparezca simplemente lo seleccionas y eso debería ser todo. Pero hay un pequeño problema con este mando tanto en Windows 10 como Windows 11. Y es que hay varias formas de poder usarlo. La primera es utilizando programas raros, los cuales yo no voy a utilizar. La segunda es simplemente buscando un cable USB-C y conectándolo directamente a uno de los puertos USB en tu PC. La tercera configuración sería la más lógica, ya que es de forma inalámbrica y es utilizando la plataforma de Steam. Nota, aunque tus juegos sean de otras plataformas como Epic, GOG o el Steam verde,
puedes agregarlo a la lista de Steam y de esa manera este proceso sí funcionaría para ti. El proceso para añadir un juego que no sea de Steam es bastante simple. Primero tenemos que tener la plataforma de Steam abierta, sentido común. En la parte de abajo, a la esquina izquierda, nos aparecerá una opción que dice añadir un producto. Lo seleccionamos y de las 3 opciones que aparecen vamos a seleccionar la primera, que dice añadir producto que no es de Steam. Al seleccionar esa opción se va a abrir todos los programas que están instalados en el disco C. En caso de que no tengas el juego instalado en esa parte, simplemente le das a buscar. Pero supongamos que fuese en esta parte, simplemente seleccionas el icono y le das a añadir. Pero ese no es nuestro caso. En mi caso, simplemente le daría a buscar. Buscaré la carpeta en la cual el juego está instalado. Lo selecciono. Siempre ustedes tienen que seleccionar el icono del juego que tenga el punto exit, que es el archivo de ejecutar el juego. Le damos a abrir y luego le damos a añadir seleccionado. Luego de hacer ese proceso, vamos a la plataforma de Steam y en la parte de arriba donde dice biblioteca nos van a aparecer todos los juegos que tenemos agregados. Simplemente buscan el icono del juego que ustedes hayan agregado, lo seleccionan y le dan a la opción verde que dice jugar. Y así de simple es el proceso de cómo agregar un juego que no sea de la plataforma de Steam. El proceso para configurar el mando a la plataforma de Steam es bastante cómodo. Solo hay que ir arriba a la izquierda a la opción ver. Luego seleccionamos la última opción que es parámetros. Vamos a la penúltima opción que es mandos. De ahí ajustes generales del mando. Y luego seleccionamos el mando que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso es para PlayStation. Eso es todo. Algunas veces este proceso funciona a la primera, otras veces tienes que intentarlo varias veces, así que tendrás que reiniciar el PC y repetir el proceso desde cero. En mi caso tuve que hacerlo 5 veces para que me funcionase. A lo mejor problemas de mi PC o problemas del mando, pero ya saben. Este mando me sorprendió mucho, ya que se siente muy cómodo, mucho más que el mando de la PlayStation 4. Yo personalmente no cambiaría ni el Pro Controller, ni el mando de la Xbox Series, ni el mando de la Xbox One S por este. Pero es una buena opción si te gustan los juegos fighting y si no quieres estar gastando dinero comprando baterías o pilas recargables. Pero tienes que tener en cuenta que en comparación al Pro Controller de Nintendo Switch o si le compras una batería recargable al mando de Xbox Series, este de los 3 es el que retiene menos tiempo la carga y es debido que al tener luces RGB, las cuales se ven bonitas, hace que el mando drene la carga más rápido, así que tendrás que estarlos cargando más consecutivamente en comparación a los otros mandos. La vibración óptica está ya que es compatible solo con algunos juegos, no todos los juegos de PC. Y entre ellos están los juegos que Sony ha lanzado para PC, juegos como God of War, Spider-Man o próximamente The Last of Us o el juego de Uncharted. Aunque para mí la misma se siente igual que cuando juegas títulos en la Xbox como Forza con el mando de la Xbox One. Mando de la Xbox Series X, o sea que no le veo como el gran sentido. Para mí eso de la vibración no sería algo que me haría comprar este mando, pero a otras personas puede que sí les guste. Sería bueno si ustedes tienen un amigo que tenga la consola o tenga este mando, que se lo preste para que ustedes prueban y de esa manera decidan si vale la pena gastar $70 para comprar este mando. En mi caso, si tuviese los $70 para comprar un mando, yo no compraría este mando. Me iría por un mando de Genseer, por ejemplo el Genseer T4, el cual a nivel de precio
cuesta la mitad. En vez de $70, cuesta como $35. Mismo cuenta con luces, la batería dura el doble que este mando y no hay que estar utilizando programas extraños para poder configurar el mando. El mismo mando trae un dongle que vuelve el mando compatible casi con todo, hasta con la Nintendo Switch. Simplemente conectan el dongle ya sea al PC, a una PlayStation 3 o a una Nintendo Switch y el mando automáticamente se reconoce sin tener que estar embromando. Como saben, soy Julio de Videotech. Dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.